El tribunal estaba en silencio, con la tensión palpable en el aire. Mariana Ortega se encontraba sentada en la mesa de los acusados, observando la sala con una mezcla de ansiedad y desesperación. La mirada fija de todos los presentes la hacía sentirse como una pieza en un tablero de ajedrez, colocada en la posición más vulnerable. Sabía que el destino de su vida se decidiría aquí, en este momento, pero no podía dejar de pensar en el camino que la había llevado hasta allí. Un camino lleno de decisiones equivocadas, de mentiras y oportunidades desperdiciadas. El juez Javier Rodríguez se sentaba al frente. Su figura imponente y su postura firme irradiaban autoridad. A diferencia de otros jueces, no mostró ninguna expresión de simpatía ni de compasión. Su mirada, fría y calculadora, recorría la sala mientras la acusación comenzaba a leer los cargos en su contra: robo, fraude y una serie de delitos que la habían marcado de manera irreversible. Mariana sintió como su corazón latía con fuerza, su cuerpo se tensaba y, por un momento, el sonido de las palabras se desvaneció en sus oídos. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El juicio comenzó, y con cada palabra de la acusación, Mariana sentía como el peso de la culpa la aplastaba más y más. Sabía que las pruebas contra ella eran irrefutables. Las grabaciones, los testimonios, todo estaba en su contra. ¿Cómo había llegado a este punto? Durante años, había conseguido escapar de las consecuencias de sus acciones, manipulando, mintiendo, jugando con el sistema. Pero ahora, frente a Javier Rodríguez, se dio cuenta de que sus juegos habían terminado. Este hombre no se dejaría influenciar por sus palabras vacías ni por sus intentos de manipulación. Era diferente a todos los demás. Mariana trató de mantener la compostura, pero algo en el aire, algo en la presencia del juez, la hizo sentirse más vulnerable que nunca. No era solo el juicio lo que la aterraba, sino la certeza de que ya no podía escapar. Mientras el fiscal continuaba con su exposición, Mariana no podía evitar pensar en su vida, en las decisiones que la habían traído hasta aquí. Sus pensamientos se desordenaban y lo único que podía ver era el rostro impasible de Javier Rodríguez, que la observaba como si ya supiera todo sobre ella. Y en ese momento, supo que no había forma de escapar de lo que se avecinaba. Las palabras del fiscal retumbaban en la sala como martillazos, golpeando con fuerza cada esperanza que Mariana pudiera haber tenido de salir libre. Las pruebas eran aplastantes: grabaciones de cámaras de seguridad, testigos presenciales, correos electrónicos, documentos que confirmaban su implicación en cada uno de los delitos que se le acusaban. Cada pieza de evidencia caía sobre ella como una losa pesada, recordándole que las mentiras que había construido durante años ya no la protegerían más. Mariana miraba al frente, pero su mente estaba a años luz de la sala del juicio. Sentía como su cuerpo se tensaba. Su respiración se hacía más agitada con cada palabra del fiscal. Intentaba concentrarse en lo que sucedía, pero la angustia que sentía la desbordaba. Su abogado, un hombre de pocas palabras, estaba sentado a su lado, tomando notas con una calma que parecía fuera de lugar. No podía entender cómo podía estar tan tranquilo, como si no fuera quien estaba a punto de perderlo todo también. Pero Mariana sabía que el mayor peligro no venía de su abogado. El verdadero enemigo era el juez. Javier Rodríguez seguía observándola desde su lugar, su mirada fija e implacable, como un halcón observando a su presa. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de él, sentía una presión creciente sobre su pecho, como si de un momento a otro él fuera a pronunciar la sentencia final. No se le escapaba ni el más mínimo gesto. Ella trató de encontrar algo, una grieta en su carácter, una señal de duda, pero no encontró nada. Era un muro de piedra, una figura de autoridad que no se dejaba influenciar por nada ni por nadie. Mariana intentó recordar sus tácticas pasadas, esos trucos sucios con los que había logrado salirse con la suya en otras ocasiones. La manipulación emocional, el chantaje, la lástima. Pero ninguna de esas cosas funcionaba en este momento. Sabía que el juez Rodríguez no se dejaría conmover por sus mentiras, que no se dejaría influir por la defensa que podría ofrecer. Su mirada de acero le decía que ya había tomado su decisión, que solo estaba esperando el momento adecuado para hacerla oficial. Y entonces, cuando la acusación terminó, Javier Rodríguez rompió el silencio. Su voz grave y segura cortó el aire, haciendo que Mariana levantara la mirada, aunque sabía que ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de las cosas. La presión que sentía Mariana se había vuelto insoportable. Cada palabra que el fiscal pronunciaba la hundía más en el abismo de la desesperación. Sabía que ya no había espacio para excusas, para justificaciones. Los cargos contra ella estaban sellados con sangre, y su pasado se desmoronaba con cada nueva evidencia que se presentaba.
Mientras la fiscalía cerraba su caso, algo en el interior de Mariana se rompió. Su respiración se volvió más pesada. Su mente, nublada por la rabia, solo podía pensar en una cosa: escapar. Lo intentó antes. Se había mentido a sí misma. Había usado su encanto en manipulaciones para salir de cada problema. Pero ahora todo parecía perdido. El mismo Javier Rodríguez, con su postura inflexible, era la última muralla entre ella y la libertad que tanto deseaba. Pero en ese instante, algo dentro de ella se activó. No podía soportar más. La ira la invadió como un torrente imparable. Se levantó de golpe. Las palabras salieron de su boca sin control, gritando de frustración. «Esto no es justo. Me están destruyendo sin siquiera escucharme», gritó, mirando directamente al juez. El tribunal se quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban ahora fijos en ella, pero no era por la razón que había esperado. Javier Rodríguez no mostró sorpresa, ni enfado, ni temor. Estaba tan impasible como siempre. Sin embargo, la calma del solo aumentó la furia de Mariana, quien dio un paso adelante, casi como si desafiarlo fuera la única forma de sentir que tenía control sobre algo. El aire estaba pesado, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sala de tribunal no solo se había quedado en silencio, sino que también se había llenado de una tensión palpable. Mariana sintió que la situación se desbordaba, y, sin pensarlo, dio un paso más hacia el juez, casi con un gesto desafiante. Fue en ese preciso momento cuando la figura de Javier Rodríguez, que hasta entonces había permanecido inquebrantable, pareció volverse aún más imponente. Con un simple gesto, alzó la mano, pero no como si fuera a castigarla. En lugar de eso, su mano levantada se dirigió hacia ella con la precisión de una señal, y algo en su mirada hizo que Mariana se detuviera en seco. Fue un gesto tan decisivo, tan cargado de autoridad, que la furia de Mariana se apagó por completo. El tribunal, en su silencio absoluto, esperaba la siguiente jugada. Mariana estaba completamente desconcertada, atrapada entre su impulso y la imperturbable calma del juez. No entendía cómo alguien podía mantener tanto control, y algo en esa mirada le dijo que no había forma de escapar de lo que se avecinaba. Mariana estaba de pie, inmóvil, mientras el aire en la sala se volvía más denso con cada segundo. El impacto de su explosión de ira había dejado una marca, pero lo que realmente la estaba destruyendo no era la furia, sino la amarga realización de que ya no podía controlar nada. El juez Javier Rodríguez la había detenido con un gesto, una mirada, y de inmediato la rabia que había sentido se desvaneció, sustituida por algo mucho más aterrador, la aceptación de su impotencia. La sala de juicio permanecía en completo silencio, pero el ruido de la cabeza de Mariana era ensordecedor. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Se vio a sí misma, años atrás, tomando decisiones equivocadas, creyendo que podía manipular a todos, que podía escapar siempre. Había sido hábil para mentir, para encontrar resquicios en el sistema, para jugar con las emociones de los demás. Pero en ese instante, frente al juez, esa fachada se desplomó. Ya no podía engañarse a sí misma. Su vida estaba hecha de mentiras y evasiones, y por primera vez se encontraba con la realidad de que no había escapatoria. La angustia la envolvía como una manta pesada. No podía mirar a su alrededor, pero sentía las miradas de todos los presentes clavándose en ella, como si cada uno estuviera esperando su caída. ¿Por qué nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos antes? Tal vez era más fácil seguir adelante con la ilusión de que todo se resolvería, que siempre encontraría una salida. Pero ese día, en esa sala, había perdido. Y lo peor de todo era que, por primera vez, no podía culpar a nadie más. Javier Rodríguez no decía nada, su mirada fija sobre ella como si estuviera esperando una reacción. Mariana estaba sola, atrapada en una red de sus propias decisiones. El silencio se extendió, aunque no se movió, su mente comenzaba a hacer un recuento rápido de lo que había sucedido. Se dio cuenta de que había intentado manipular al sistema, pero lo que realmente había estado haciendo era manipularse a sí misma, evitando las consecuencias hasta que ya no podía más. Finalmente, el juez rompió el silencio con su voz grave. Sin prisa, pero con una certeza absoluta, declaró: «Señorita Ortega, este juicio no es solo por sus crímenes, es por su vida. Y eso, ni usted ni yo podemos cambiarlo». Mariana se quedó en silencio, completamente desarmada. La sala se llenó nuevamente de la tensión que había estado ausente durante su arrebato. La sentencia no estaba aún escrita, pero Mariana ya sabía, en lo más profundo de su ser, que su destino había sido sellado mucho antes de que las pruebas fueran presentadas. El juicio estaba llegando a su fin.
La acusación había presentado sus pruebas, la defensa había hecho lo que pudo, pero Mariana sabía que nada cambiaría. Cada palabra, cada gesto, cada intento de manipulación había sido inútil. El veredicto se acercaba, y la sala de tribunal estaba envuelta en una atmósfera de tensión casi palpable. Mariana no necesitaba escuchar las palabras del juez para saber que su destino estaba sellado. Lo había sabido desde el momento en que su ira la había llevado a desafiar a Javier Rodríguez. El juez Rodríguez, con su porte imponente y su calma inquebrantable, había mantenido la firmeza a lo largo de todo el juicio. No le dio a Mariana el consuelo de una misericordia vacía ni permitió que se aferrara a falsas esperanzas. Ella había intentado manipular la situación, como siempre lo había hecho, pero el juez no era como los demás. La impasibilidad de Javier solo había confirmado algo que Mariana ya intuía. No había forma de escapar de las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente escuchó las palabras de la sentencia, algo dentro de ella se rompió. No era la condena lo que la afectaba tanto como la revelación de que, al final, había sido su propio comportamiento el que la había llevado a ese punto. Javier Rodríguez no había sido el villano de la historia. Él solo había sido un espejo que reflejaba la verdad que Mariana se había negado a ver. Señorita Ortega, por sus crímenes, esta corte ha determinado su condena. Pero más allá de esto, su verdadera batalla será consigo misma. La justicia no solo la juzga a usted, sino a la persona que ha decidido ser. Las palabras de Javier resonaron en su mente, pero en lugar de sentirse derrotada, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No podía seguir viviendo en la negación, esperando que las cosas simplemente se solucionaran por sí solas. Sabía que debía afrontar la verdad de su vida, no solo para el tribunal, sino para ella misma. De alguna manera, su condena era también el principio de su posible redención. Mientras la escolta la llevaba fuera de la sala, Mariana no dijo una palabra. Sin embargo, en su corazón, una chispa de algo nuevo había nacido. No sabía qué sería del futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que, al menos, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, por dolorosas que fueran. Y tal vez, en algún lugar, eso era lo que realmente necesitaba.